¿Te preguntas sobre tu futuro? ¿Será como lo imagino? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío. También el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo asesorarme con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de productos de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Soy Alfonso Stalrich, jefe de asesoría e inversiones en Sura, y quiero darle la bienvenida a este nuevo webinar, Visión de Mercados de julio de 2022, donde analizaremos los principales eventos económicos y financieros que han tenido lugar en el último mes, así como las proyecciones para los próximos meses. Durante el espacio de hoy quiero recordarles que tendrán habilitado un chat para que puedan poner las preguntas que estimen oportunas, las cuales daremos respuesta al final de la presentación. Para tratar este tema, hoy nos acompaña Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por la presentación. Estaba ya ajustando mi cronómetro para tener una presentación que sea relativamente dinámica y dejar espacio, o el mayor espacio posible, para todas las preguntas que puedan tener los clientes. Actualmente entiendo de que van a venir muchas preguntas. Tenemos un dólar hoy día en la mañana que está llegando a 1.010 pesos. Hemos visto varias caídas en la bolsa internacional más que nada. Lo que estamos viendo aquí, y ya me meto de lleno al tema de la visión, esta primera lámina lo que muestra es el retorno de las diferentes plazas bursátiles que nosotros monitoreamos, pero medido en pesos, no está medido en dólares. Entendemos que gran parte de nuestros clientes al final del día miden su retorno en pesos, no en dólares, por eso lo tenemos finalmente en pesos, y donde vemos que por una parte está el IPSA con un retorno de 17%, totalmente contraintuitivo con lo que ha pasado en Chile en términos políticos y económicos durante este año. Esto se explica principalmente por el gran castigo que tuvo Chile durante el año 2021, y por otra parte vemos un clúster ahí, un grupo de prácticamente toda la renta variable internacional, desde Europa hasta los países emergentes, pasando por Estados Unidos y Japón, con rentabilidades entre menos 13,7% que presenta Europa, que finalmente es el peor de todos, terminando en emergentes que durante el año tenía un retorno de menos 11%, siendo el mejor de todos, aunque muy cercano a los demás, y muy cercano también a Estados Unidos, que tiene un retorno de menos 11,3 en lo que va del año. ¿Qué es lo que pasó durante junio? Tuvimos caídas en la mayoría de las zonas emergentes. Europa emergente caía de 7,68%, Latinoamérica caía de 7,02%. Asia emergente fue la única zona emergente que finalmente se separó de esta tendencia, con retornos en torno a un 7%, ya vamos a hablar de eso. Y por la parte de desarrollados, lo que más rentó fue finalmente Japón, ahí representado por Asia desarrollada, con retornos de 3,2%. Raya para la suma, en pesos fue un mes positivo para la renta variable, en donde los desarrollados terminaron rentando un 3,35%, los emergentes en general un 6,66%, y en donde el gran protagonista durante junio, y lo ha seguido siendo durante julio, ha sido finalmente el dólar peso para los retornos que nosotros finalmente traspasamos de dólares a pesos. Ahí vemos que el dólar peso durante junio subió un 11,43% en nuestro tipo de cambio, una de las subidas más bruscas que hemos visto durante los últimos años. Vámonos de lleno a la construcción del escenario central, que no es otra cosa que es recabar los antecedentes para poder establecer cuál va a ser el camino más probable para la economía y por lo tanto para los mercados. Y dentro de los antecedentes que hay que mirar hoy en día, lo más importante lejos tiene que ver con el tema de la inflación en Estados Unidos. Y acá estamos viendo dos medidas de la inflación. Por una parte, la inflación pura y dura, que es el gráfico de la izquierda, en donde vemos que ha llegado en torno a un 8,5% y no ha dado señales de flaqueza, por así decirlo, de volver
a su media histórica. Sin embargo, tenemos algunas señales de la inflación subyacente, la cual de 6,5 cada 6%. Sin embargo, esta caída durante los últimos meses no es como para decir, mira, sabes que finalmente esto ya es la vuelta definitiva del aumento de precios en Estados Unidos, pero sin embargo son señales relativamente positivas, aunque muy incipientes todavía. Otro tema que también vemos mucho es qué es lo que está pasando con los sueldos en Estados Unidos, porque es finalmente un factor preponderante para el aumento de precios, para la inflación. Y como vemos en el gráfico de la izquierda, algo parecido a lo que nos mostraba la inflación en la lámina anterior, en donde el crecimiento de los sueldos en 12 meses tampoco da mucha tregua, están actualmente en torno a 6,2% de crecimiento interanual. Sin embargo, en la encuesta NFID que se hace en Estados Unidos, principalmente a las empresas medianas y pequeñas, en donde se le pregunta cómo cree que usted va a hacer el plan de compensación para los próximos 3 meses, vemos de que hay respuestas más negativas que positivas durante el último tiempo. Por lo tanto, también es una señal incipiente de que podríamos tener menores presiones para los precios de los productos y para los precios de los bienes y servicios en general en los próximos meses, dado que los planes de compensación están empezando a caer. Es decir, las pequeñas y medianas empresas no tienen las mismas ganas que hace aproximadamente 3 o 4 meses atrás de aumentar los sueldos. Y otra de las cosas que también miramos mucho tiene que ver con la disrupción en la cadena de suministro, algo que había sido el principal problema en el tema de la oferta de bienes y que había provocado algo de escasez durante el último tiempo, lo que redunda finalmente en mayores presiones inflacionarias. Y lo que vemos acá es que si bien los precios de los fletes marítimos en el gráfico de la izquierda no han llegado a los niveles del año 2018 aproximadamente, están en franca caída. ¿Okay? Y eso ya finalmente te dice que los últimos encierros en China no han sido tan disruptivos como lo que ocurrió a principios del año 2020, en donde prácticamente todo el mundo se cerró y la cadena de valor global finalmente terminó tremendamente dañada y los precios de los fletes marítimos y una serie de otras llegaron a máximos históricos. Por otra parte, si miramos en la derecha, terminaron aperándose, por así decirlo, comprando una cantidad de bienes, o sea, la cantidad de importación que hubo durante el primer trimestre en Estados Unidos para llenar los estantes y para prepararse o para estar listos para mayor consumo, fue una exageración, si es que lo vemos desde el punto de vista histórico. Por lo que vemos actualmente, los inventarios totales en Estados Unidos están muy por sobre lo que ha sido su tendencia en los últimos 10 años. Es decir, por una parte tenemos precios de fletes marítimos que van cayendo, lo cual nos indica que la cadena de suministro actualmente está mucho mejor que en el pasado, y por otra parte tenemos que los inventarios totales están en niveles muchísimo más altos que sus niveles de tendencia, lo que generaría menores presiones inflacionarias por un problema de oferta. Entonces, con este panorama nos preguntamos, bueno, ¿y la Reserva Federal estará mirando lo mismo que nosotros? Que finalmente es el banco central más importante del mundo y es el que pone la música en todo este tema. Y lo que vemos es que al final del día la Reserva Federal lo que más mira, el indicador que más mira, que es la inflación subyacente del consumo personal, que es el gráfico que está en la izquierda, está actualmente en 4,8%, es decir, le falta todavía un largo camino para llegar al rango meta de la Reserva Federal, que si bien no es algo que está explícito, pero se entiende que está entre 1 y un 2%. Y ahí tenemos las últimas palabras del señor Powell, el presidente de la Reserva Federal, ante su testificación en el comité del Senado, el Comité de Política Monetaria, en donde dice que no estamos tratando de provocar una recesión y no necesitamos provocar una, pero sí creemos que es absolutamente esencial superar la estabilidad en los precios. Es decir, nosotros, a pesar de que estamos viendo caídas en la inflación subyacente, estamos viendo
caídas en los precios de los fletes marítimos, lo que implicaría finalmente menores disrupciones a la cadena de suministro. Por otra parte, vemos que los sueldos o las empresas están empezando a ver menores deseos de subir los sueldos en el futuro próximo. A pesar de todo eso, nosotros no vamos a descansar hasta que veamos que sea cercano al 2%. El gran tema acá es que mientras tanto la Reserva Federal se mantiene obtusa en esto, las correcciones al crecimiento global han empezado a mermarse de manera bastante rápida. Recordemos que el aumento de tasas de interés y el retiro de estímulos por parte de los bancos centrales, si bien tiene un efecto deseado, que es menor inflación, por otra parte tiene un efecto indeseado, que es menor actividad económica. Y ahí está finalmente el gran dilema de los bancos centrales, de hacer la política monetaria de la manera más correcta, de la manera más óptima posible, podríamos decirlo. Y acá vemos que los metales base en el gráfico de la izquierda han caído un 38% durante los últimos 3 meses. Recordemos que los metales bases como el cobre, el zinc, el aluminio, van en línea con lo que es la actividad económica, es decir, si el cobre está cayendo, el zinc y el aluminio nos están indicando de que hay menores perspectivas de crecimiento económico, porque son finalmente commodities que se ocupan en variadas actividades económicas industriales. Por otra parte, el sector industrial versus el sector de consumo básico en el S&P 500, en el Standard & Poor's 500, el índice más importante de acciones del mundo, también está cayendo este indicador, y cuando cae también nos está diciendo que el sector industrial se está viendo mucho más golpeado en términos relativos que lo que se está viendo golpeado el sector de consumo básico, lo cual también nos da luces de menores perspectivas en el crecimiento económico. Y si nos vamos a indicadores más duros como el PMI global, que está ponderado por capitalización bursátil, este es un indicador, el PMI manufacturero global es un indicador adelantado de la actividad económica, es decir, nos da una idea de cómo va a estar la actividad económica en los próximos 3 a 6 meses. Vemos que finalmente está cayendo llegando a niveles aproximadamente de 52 puntos. Alfonso, no sé si tú me puedes comentar si es que se ve mi presentación. Se ve perfecto todo, Daniel. Ya, buenísimo. Muchísimas gracias, solamente era para poder confirmar. Continuando con los indicadores de crecimiento, el último y no por eso menos importante, sino que es bastante importante, es la pendiente de la curva de 10 y 2 años en Estados Unidos. Lo que tenemos que saber de este indicador es que cuando baja de la línea punteada que está ahí, nos está indicando que la velocidad de la economía está reduciéndose de manera importante, y vemos que la última lectura nuevamente cae de esta línea punteada, lo cual nos indica de que hay más problemas en el corto plazo con respecto al crecimiento. Y por último, el indicador de la Fed de Atlanta, que es esa línea de color café que ustedes ven ahí, que nos trata de indicar, es un indicador que reúne varios índices bursátiles y otros indicadores económicos adelantados. Nos dice que el crecimiento de este trimestre debería estar en -2. La línea de color azul, o más bien celeste, nos indica finalmente dónde estuvo el dato, y como vemos es un indicador que finalmente tiene algo de dispersión, pero es bastante certero en decirnos dónde va a estar el crecimiento del presente trimestre, y lo que nos está diciendo ahora es que va a ser un crecimiento negativo. Si eso lo juntamos con el crecimiento negativo del primer trimestre, nos está diciendo que ahora ya va a haber una recesión. No es lo que nosotros tenemos en nuestro escenario base, pero obviamente es una alerta que nos está diciendo ahí de cómo está finalmente el tema del crecimiento. Y aparte del tema del crecimiento, algo que también nosotros constantemente estamos finalmente monitoreando tiene que ver con el tema de la guerra. Hemos manejado por harto tiempo varios escenarios, es como la única manera de poder decir para dónde creemos que están las mayores probabilidades de ocurrencia en temas en términos geopolíticos.
Creemos que finalmente para nuestros clientes también es algo finalmente que los ayuda a poder tener un mapa probabilístico de los posibles resultados. Y actualmente seguimos con estos 4 escenarios, en donde el primer escenario que le damos una probabilidad media-baja, o más bien baja en realidad, que es que Rusia finalmente se retira y Putin acepta, digamos, que finalmente perdió por una campaña militar deficiente, etcétera, lo cual sería un resultado muy positivo para los mercados. Eso es una probabilidad muy baja. Después, para el otro lado, una probabilidad muy baja también le vemos como un 10%, es que la OTAN dice, bueno, vamos a intervenir directamente con nuestras tropas y nos vamos a ir a guerra contra Rusia, lo cual implicaría una de las primeras guerras entre 2 potencias mundiales, perdón, más que potencias mundiales, usan una potencia mundial en términos económicos, pero entre 2 potencias nucleares que tienen armamento nuclear. Y por último tenemos los 2 escenarios que creemos que son más probables y que están entre el escenario 2 y 3, el escenario 2 que tiene un 50% de probabilidad, y es que finalmente Rusia persiste en la campaña, toma de forma definitiva la región del Donbass o de Luhansk, y se acuerda una suerte de tratado, y los líderes europeos estarían trabajando en esto, es decir, Alemania, Italia, Francia y España, sobre todo Alemania, que le ha pegado tremendamente fuerte el tema de la guerra por el costo de los combustibles, estaría tratando de buscar alguna clase de tregua. Entonces le damos una probabilidad de 50% de que ocurra algo parecido a eso, lo cual sería un resultado prácticamente neutral para los mercados. Y por otra parte, el escenario 3, que con la ayuda de los países de Occidente se logra sacar a Rusia de Ucrania, generando una derrota para el Kremlin tremendamente dolorosa. O sea, es decir, que finalmente Putin no claudica, sino que lo hacen claudicar, y eso sería un escenario neutral positivo, pero le damos una probabilidad menor de que finalmente se genere alguna clase de tregua. Por lo tanto, juntando todos estos antecedentes, en donde vemos que el mercado está empezando a preocuparse más del crecimiento que de la inflación. Sin embargo, que la Reserva Federal sigue firme en su tono de combate contra la inflación. De que hay varios indicadores que nos hablan de un posible pic del crecimiento de los precios, pero sin embargo lo vemos como en señales súper incipientes. O sea, acá nada nos indica que por fin llegamos al pic y podemos poner la firma en esa declaración. Y por otra parte, que una recesión es posible, y de hecho las probabilidades en el último mes han aumentado de que hay una recesión en los próximos 6 a 18 meses. Por lo tanto, nuestro escenario central es que la Fed no va a ceder en su tono durante los próximos meses. Yo diría en los próximos 30 y 60 días la Fed va a seguir concentrada y va a seguir con un tono bien fuerte de combate contra la inflación. Esto mezclado de que el desaceleramiento en Estados Unidos y en Europa principalmente continúa ganando, digamos, fuerza. Sin embargo, se espera un crecimiento positivo de las utilidades corporativas para el 2022, y China y Japón se encuentran en plan de estímulos monetarios y fiscales, lo cual al final del día, si bien no compensa para que la balanza finalmente termine siendo positiva para los activos de riesgo, sí nos da para mantener una posición neutral entre renta fija y renta variable. Nosotros creemos que todavía no es el momento de ir a comprar acciones que parecen baratas y aumentar considerablemente la renta variable en nuestros portafolios, pero tampoco consideramos de que es el momento de soltar la renta variable e irse a activos de refugio, porque creemos que la recesión está a la vuelta de la esquina y caídas fuertísimas en la renta variable en el cortísimo plazo son extremadamente probables. ¿Okay? Todavía estamos en un escenario en donde se debate entre lo que está pasando con inflación y crecimiento, en donde hay 2 zonas que se están desacelerando, Europa y Estados Unidos, y donde hay, sin embargo, se prevén crecimiento de las utilidades corporativas, y se ve también que China y Japón, acuérdense que China es la segunda economía del mundo, no es trivial, están en proceso de estímulo monetario y fiscales. Principalmente, ¿por qué? Porque China y Japón en estos momentos no tienen el problema de la inflación. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario central? Lo que nos puede el día de mañana
cambiar esta posición a algo más positivo o algo más negativo, obviamente tiene que ver con el tema de la inflación. Si persiste de manera importante, lo más seguro es que la Reserva Federal se ponga más dura y eso no va a ser positivo para los activos de riesgo. Al contrario, si vemos señales de que cede de manera importante, vamos a ver a la Reserva Federal relajando su tono y eso va a ser positivo para los activos de riesgo. Por otra parte, en Europa vamos a estar atentos principalmente al tema de la guerra. Una pausa en la guerra con un tratado de paz sería algo de neutral a positivo, sobre todo para la economía de Europa. Al contrario, algún error no forzado, estilo un misil de Rusia que finalmente cae en un país de la OTAN, generaría, digamos, un problema gigantesco que los activos de riesgo van a resentir sin duda. Y por otra parte, con el tema de la pandemia, lo que más nos preocupa es cuál es la función de reacción que tenga Beijing. Ya no nos preocupa tanto qué es lo que vaya a pasar en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Sudáfrica, etcétera, en donde creemos que un nuevo escenario de encierros totales es totalmente o muy poco probable, por así decirlo, en los países occidentales. Sin embargo, en China, un encierro total no está descartado y sigue siendo un riesgo. Sin embargo, no es lo que nosotros creemos que finalmente las autoridades chinas van a querer hacer. Y principalmente, ¿por qué no? Porque los últimos encierros provocaron fuertísimas caídas en los indicadores económicos, como podemos ver acá, los PMI de servicio, PMI manufacturero en China, después de una caída importante, tuvieron una vuelta por sobre los niveles de 50, lo que indica que los próximos meses deberíamos tener aceleración de la actividad en China, y es por eso que Asia emergente en estos momentos es nuestra principal convicción dentro de los portafolios en términos de renta variable, debido a este aumento de la actividad en China y mayores estímulos fiscales y monetarios que finalmente estaría logrando, o que estaría haciendo el gobierno de China, sumado a que el tema de la pandemia actualmente se encuentra controlado, como ustedes pueden ver aquí en la cantidad de casos de COVID-19 por millón de personas. Ya pasamos el pic anterior y actualmente la situación no se ha visto que haya aumentado de manera importante. Y por otra parte, en otra de las zonas que estamos sobreponderando es Japón, como les había comentado también anteriormente, debido a que sigue manteniendo PMI por sobre 50, está embarcado en un plan de estímulos fiscales y monetarios, y las acciones, y sobre todo la moneda, se encuentran en niveles históricamente baratos. Por lo tanto, estaríamos estaríamos comprando finalmente una zona en donde se está estimulando monetaria y fiscalmente, con entrada en las acciones y en la moneda de manera tremendamente barata. Pasémonos finalmente a Chile, en donde vemos el tema del IMASEC, el cual actualmente se encuentra ya que llegamos a un pic. Podemos verlo en el gráfico de la izquierda. No es finalmente lo que está indicando ahí el IMASEC, no es el crecimiento en 12 meses, sino que es el índice en sí mismo. Vemos la tremenda caída que tuvo durante la pandemia, que ya la superamos, y actualmente ya vemos que estamos relativamente estancados durante los últimos meses. No se ve una clara desaceleración, pero sí vemos que ya estamos llegando a un pic, y esto lo vemos en varios otros indicadores, principalmente en la parte de los créditos. Ahí les puse los créditos de consumo, que llegaran a un crecimiento de 5,8%, y no se ve de que sigan con el mismo ímpetu, con el mismo momentum que teníamos anteriormente. Lo mismo podemos ver en los créditos hipotecarios y en los créditos comerciales, es decir, ya llegamos a lo máximo de nuestra aceleración económica y es evidente que estamos entrando en una etapa de desaceleración que, bajo lo que nosotros podemos ver, debiera ser una desaceleración relativamente fuerte, no va a ser algo que pase desapercibido. Y mientras tanto, tenemos expectativas inflacionarias que están presentes en los activos de mercado. Esto es en los swap, esto no es una encuesta, esto finalmente es donde hay plata. O sea,
no es finalmente una opinión nada más que no tenga involucrado una pérdida de patrimonio, por así decirlo, sino que tiene que ver con activos de mercado, y vemos que prácticamente la inflación a un año, a 2, a 3, a 4, 5, 7 y 10 está toda escapada del rango meta del Banco Central, ¿no? O sea, aquí el Banco Central, a pesar de haber subido enormemente y de manera bastante rápida las tasas de interés, no ha podido anclar aún la expectativa inflacionaria ni siquiera a 10 años. Lo cual no se había visto esto hace mucho tiempo, como podemos ver ahí en este gráfico del 2017, pero si lo alargamos más, podríamos ver lo mismo. Por lo tanto, el mercado finalmente, ¿qué está descontando? Que las tasas de interés, la TPM, me refiero, va a subir desde los niveles actuales de 9% hasta un máximo de 10,75% para poder controlar la lámina que estábamos viendo anteriormente. O sea, hay que esperar mayores tasas de interés de aquí al corto plazo para después ver una caída bastante importante hasta 5,72, como se puede ver ahí en 4 años más. ¿Y por qué esta caída? Porque finalmente, una vez que se controla la inflación, el Banco Central debería entrar a atacar la desaceleración que se va a ver en Chile, y esto se logra con la única forma de bajar las tasas de interés. Por lo tanto, mayores tasas de interés en el corto plazo, eso es lo que el mercado está esperando, nosotros también estamos esperando eso, y mientras no se controlen las expectativas inflacionarias que vimos en la lámina anterior, el Banco Central la tiene bien difícil, se va a preocupar más de controlar la subida de precios que de una baja del crecimiento, que es lo que finalmente les estaba diciendo anteriormente. A esto pónganle también a la sopa otro pelo, que vendría siendo el tema del tipo de cambio, que si se mantiene en 1000 o por sobre 1000, algo bastante inconcebible hace aproximadamente 60 días, significaría mucho mayor presión inflacionaria y serían mayores TPM de las que se tienen implícitas actualmente, o de las que se creen que van a haber, y súmenle también este bono que se va a entregar, que finalmente la gente no va a ahorrar. O sea, aquí es un nuevo caudal de plata que se le va a entregar a la gente, que en términos sociales uno puede tener ciertas opiniones, pero en términos de el resultado que esto va a provocar en los precios, es relativamente inequívoco pensar de que finalmente va a generar inflación. Lo que dice el gobierno de que esto no va a generar nada de inflación y que va a ser totalmente inocuo es bastante debatible. ¿Qué es lo que debería pasar con las tasas de aquí en adelante? Bueno, el apetito por UF debería continuar bastante fuerte. Como les decía, no se ve que la inflación se esté controlando. Todavía queda harto por anclar las expectativas. El tema del precio del dólar podría seguir generando mayores presiones inflacionarias, mayor gasto del gobierno, idem, lo mismo. Por lo tanto, nosotros nos seguimos manteniendo los portafolios con preferencia en la renta fija local. Dentro de la renta fija internacional y local, lo que más nos gusta es la renta fija local, con mayor preponderancia en la UEF y con duraciones de 3 a 5 años, que finalmente ha sido lo que más ha rentado durante este año. El fondo multiactivo conservador, que es el fondo que nosotros estamos recomendando a nuestros clientes, ha rentado cerca de un 9% durante los primeros 6 meses del año, lo cual ha sido más que la inflación finalmente, mucho más que la inflación, y ha sido más que los depósitos a plazo, los money market y la mayoría de los instrumentos de corto plazo, que nosotros le hemos dicho a los clientes que salgan de ahí, que vemos mucho mejor devengo en la parte NUEF entre 3 y 5 años. Incluso creemos que las tasas entre 3 y 5 años y en UEF en general, en la curva en general, podrían incluso tener presiones a la baja, lo cual sería positivo para los fondos de renta fija, si es que los flujos siguen aumentando o siguen llegando a estos fondos como ha ocurrido durante prácticamente todo el año. Ustedes pueden ver ahí el gráfico de la izquierda, en donde vemos que los flujos durante el 2022 han sido positivos. De hecho, los flujos de la última semana fueron los más altos que desde hace aproximadamente 18 meses.
lo cual va a seguir generando mayor demanda por estos papeles, lo que va a seguir haciendo que las tasas de interés puedan seguir cayendo, aumentando el precio de los bonos y por lo tanto tener rentabilidades positivas en los fondos mutuos de renta fija. Por lo tanto, seguimos largos en la renta fija nacional con duraciones de 3 a 5, principalmente en UF. Con respecto a acciones locales, nosotros no hemos perseguido el rally desde el principio de año que ha tenido el IPSA. Creemos de que la relación riesgo-retorno que nos ofrecen los activos de riesgo en Chile no es atractiva. Si bien el IPSA ha rentado un 15% durante este año, aproximadamente un 16%, esto ha sido muy cercano a lo que ha rentado la renta fija de largo plazo, por lo tanto, en términos de riesgo-retorno no nos parece atractivo. Y por otra parte, las últimas caídas que ha tenido el cobre han arrastrado abajo al IPSA a la baja. Sin embargo, creemos que todavía el IPSA puede seguir contagiándose con estas caídas que hemos visto en los metales base, producto de correcciones al crecimiento global. Es decir, el IPSA está en una posición de riesgo bastante importante en estos momentos, algo que seguía sosteniendo el IPSA en el pasado, a pesar de lo que teníamos en términos políticos en Chile, era el precio del cobre, como podemos ver ahí en la parte como más de la izquierda del gráfico. Sin embargo, actualmente la caída que ha tenido el cobre pone presiones a la baja en los activos de riesgo locales, los cuales tienen una correlación bastante alta al tema del cobre. Y por último, tipo de cambio. Las recientes alzas en el tipo de cambio están muy motivadas por lo que ha pasado con el cobre y el dólar index. El cobre ha caído aproximadamente un 20%, o cayó un 20% durante junio, desde los máximos que vimos a finales de mayo, mientras que el dólar index ha llegado a máximos que no veíamos hace aproximadamente 20 años, ya está llegando casi a la paridad con el euro, el dólar. Recordemos que el dólar index es el dólar comparado a una canasta de divisas internacionales, en donde el euro pesa aproximadamente un 60%, el yen pesa aproximadamente un 8%, y ahí después tenemos la mayoría de las monedas escandinavas, la corona noruega, etc. Y lo que estamos viendo es fuerte presión alcista en el dólar a nivel internacional, lo cual obviamente termina pegándole al peso o al dólar en Chile, y vemos una caída del cobre, que eso es mucho más directo para nuestro tipo de cambio. Entonces la subida, la dirección que ha tenido el dólar, o la dirección que ha tenido el tipo de cambio, en las últimas semanas es la correcta. Sin embargo, si nosotros hacemos una regresión, o si nosotros, para hacerlo más fácil, modelamos de dónde debería estar el tipo de cambio hoy, dada la subida que ha tenido el cobre, dada la subida que ha tenido el dólar index, dado los movimientos del petróleo y de otras monedas que son emergentes, finalmente todos estos factores se meten en una juguera y nos dan resultados. Nos dice, ¿el dólar debería haber subido durante el último tiempo? Sí. Pero hasta hace aproximadamente, hasta 870, 860. Si nosotros a eso le agregamos el promedio del error que hemos tenido en este modelo durante los últimos 24 meses, que aproximadamente desde el estallido social, para ser más preciso, deberíamos tener 50 pesos de riesgo geopolítico. Esto obviamente no es ciencia exacta, pero es para darse una idea final. Entonces tenemos que, el modelo nos dice, mira, por variables cuantitativas, observables, etcétera, el tipo de cambio debería estar en 8.70, más 50 pesos de riesgo geopolítico, deberíamos estar en 920, por lo tanto un dólar el día de hoy en 1.010 pesos para nosotros está fuera de sus fundamentales. O sea, está casi 100 pesos pasado de roscas, por así decir. Esto significa de que el tipo de cambio va a llegar la próxima semana nuevamente a 8.70 y va a hacerle caso a nuestro modelo, digamos, o a 9.20, y le va a hacer caso a nuestro modelo de medida de variables cuantitativas más riesgo geopolítico. No significa eso. Sin embargo, para nosotros los niveles actuales no nos parecen atractivos salir a comprar finalmente. Porque si vemos que un dólar justo, más variable, más un riesgo político, está en torno a 9.20,
Nos parece que en estos momentos está pasado de sus fundamentales, y ya vemos que incluso la autoridad monetaria del Banco Central salió a decir de que está empezando a revisar su modelo directamente. Así que el dólar, si nos dice en este momento está caro, está barato, para nosotros el dólar está caro. Eso es finalmente la gran conclusión. Por lo tanto, vamos a hacer una recopilación de lo que acabamos de decir. Entre renta variable y renta fija estamos neutrales. En términos de renta fija nacional versus internacional, nos gusta más la renta fija nacional, con duración entre 3,5 y 5 años, es decir, una duración media, con gran preponderancia de la UEF, en donde nuestro fondo recomendado en estos momentos es el multiactivo conservador. En la renta fija internacional lo que nos gusta principalmente es la buena calidad crediticia, dado que están corrigiéndose las expectativas de crecimiento. Por lo tanto, lo que quiero tener en mi portafolio son más papeles de buena calidad, investment grade, papeles del tesoro, no tanto papeles corporativos de baja calidad crediticia como los bonos high yield. Y en términos de duración estamos neutrales, en algún momento estuvimos cortos, ahora estamos más neutrales, pensando que las tasas de largo plazo tienen espacio para caer. En el tipo de cambio vemos un valor justo en torno a 9,20, donde tomamos, como les decía, variables cuantitativas, más riesgo geopolítico, y entre emergentes y desarrollados estamos neutrales, en donde lo que más nos gusta en desarrollados es Japón, y donde lo que más nos gusta es en emergentes es Asia emergente, en donde estas dos zonas reúnen principalmente tres grandes factores que nos gustan, que están haciendo estímulos monetarios, están haciendo estímulos fiscales, y por otra parte las acciones se encuentran con valorizaciones baratas en relación principalmente a Estados Unidos y a Europa. Alfonso, en exactamente 36 minutos hemos repasado Chile y el mundo. Yo creo que con lo breve que es, hay muchas preguntas, así que vamos nomás a eso. Perfecto, perfecto, Daniel. Efectivamente, Chile, el mundo, divisa, un buen repaso. Gracias por la presentación. Ahora, como decías, vamos a dar el turno a las preguntas que nos ha hecho el público. Algunas las has respondido, creo que es conveniente que las reforcemos. Empecemos primero por la parte de renta variable, ¿de acuerdo? Y vamos dentro de la renta variable, a donde nuestro posicionamiento a día de hoy, nuestra visión a día de hoy es positivo. Asia emergente, Asia desarrollado, Japón también Asia emergente. Has comentado que es atractivo por temas de valorización, temas porque a nivel de inflación la tienen en términos relativos bastante controlada, por tanto política monetaria y fiscal expansiva. Pero hablando particularmente de Asia emergente, ya sabemos que el gran actor dentro de Asia emergente es China. ¿Cómo ves, Daniel, el conflicto, ¿no? El potencial conflicto, el aumento de las tensiones entre China y Taiwán dentro de la recomendación? O sea, esto es un tema que tenemos en cuenta para recomendar, lo vemos en el corto plazo, mediano plazo. Si nos puedes un poco indagar más en este aspecto, China-Taiwán. A ver, ok, con respecto al tema de Taiwán y con respecto en general a los temas geopolíticos, nosotros obviamente hacemos una evaluación sobre eso. Si creyéramos de que las probabilidades de tener un conflicto entre China y Estados Unidos, porque finalmente eso es lo que importa, no importa tanto China y Taiwán, el gran tema acá es que Estados Unidos tiene un tratado vigente y que lo acaba de ratificar Biden hace aproximadamente 3 meses atrás, en donde le preguntaron directamente, usted señor, si es que atacan a Taiwán, ¿usted qué va a hacer? Bueno, yo lo voy a defender. O sea, básicamente fue así lo que dijo. Sin embargo, en estos momentos no es un negocio ni para China ni para Estados Unidos enfrentarse en una guerra por Taiwán, principalmente porque cada uno está en estos momentos resolviendo problemas bastante complejos cada uno en su propio país. O sea, por una parte China está resolviendo el tema de la desaceleración económica, tratando de sacar a flote la economía que se vio fuertemente golpeada durante el primer semestre, está tratando de hacer reformulaciones en su mercado inmobiliario, etcétera. Estados Unidos está en estos momentos luchando con la inflación, etcétera. O sea, irse a una guerra entre dos potencias nucleares finalmente tiene que haber un costo-beneficio que sea finalmente beneficioso para las partes, porque
tener una guerra finalmente es una decisión racional, o sea, hay una declaración de guerra. Y si la declaración de guerra, y si es que finalmente existe este conflicto, hay que preguntarse, bueno, ¿qué de bueno podría sacar o China o Estados Unidos, que son en estos momentos naciones que son tremendamente interdependientes? O sea, recordemos que la mayoría de la cadena de valor de Estados Unidos proviene desde China y desde Taiwán. Y por otra parte, la mayoría de las reservas internacionales que tiene China actualmente están en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, hay una serie de interdependencias que hacen que una guerra entre las dos potencias tenga un balance de riesgo-retorno muy pobre en el sentido del retorno que se puede obtener versus el riesgo que generaría para la estabilidad social y económica de ambas potencias mundiales. Dado eso, creemos de que finalmente no tiene, tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja en el corto plazo. Ahora en el largo plazo, claro, ya ahí es mucho más nebuloso lo que pueda pasar el día de mañana entre China y Estados Unidos si es que en algún momento las dos potencias deciden hacer un gallito. Eso lo hemos visto que ha ocurrido siempre en la historia. De acuerdo, perfecto. Siguiendo en el plano, ¿no?, de la renta variable, has comentado más que China, Taiwán, Estados Unidos. Ya vimos que Estados Unidos arrojó un primer trimestre con una actividad económica, con un Producto Interno Bruto por debajo de cero, menos 1,6%, que lo que podríamos esperar, ¿no?, que conozcamos a finales de este mes, es que en el segundo trimestre también Estados Unidos ha arrojado una lectura por debajo de cero. Por tanto, a nivel técnico podríamos hablar de recesión. Daniel, has hablado de buenas perspectivas, crecimiento de utilidades corporativas para 2022 en Estados Unidos, pero ¿cómo afectaría que efectivamente se materializara que en el segundo trimestre el Producto Interno Bruto en Estados Unidos estuviera por debajo de cero? Es decir, ¿cómo se materializaría el impacto en utilidades si es que Estados Unidos entra efectivamente en una recesión? Ok. Acá habría que diferenciar entre si es una recesión suave o si finalmente es una recesión profunda, como la que vimos, por ejemplo, o algo parecido a la del 2008, ¿no? Recordemos que la del 2008 fue brutal y fue una de las recesiones más fuertes que habíamos tenido ahí dentro de los últimos 100 años. Entonces, habría que dejar como descartar un poco eso, a menos de que hayan desequilibrios súper fuertes en la economía o en el sistema financiero que actualmente no se ven o no se localizan. Dicho eso, si es que tenemos una recesión, lógicamente que lo que podríamos ver en las utilidades corporativas de aquí a 12 meses son caídas en las utilidades corporativas. O sea, hay muchas probabilidades de dejar de lado las proyecciones de crecimiento de las utilidades corporativas y finalmente ver caídas en las utilidades corporativas, y esto generaría obviamente presiones a la baja en la renta variable y en los activos de riesgo. Ahora, habiendo dicho eso, también hay que recordar que el Standard & Poor's 500 desde el inicio de año hasta ahora ha caído aproximadamente un 20%, o sea, ya hay algo de eso en los precios, porque ya hay algo de esa debilidad en las utilidades corporativas en los precios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Claramente, si es que cada vez el escenario se va deteriorando más y vemos de que las probabilidades de una recesión se van acercando mucho más y que las probabilidades de que las utilidades corporativas de acá a 12 meses sean negativas, es decir, que las probabilidades de que hayan caídas o pérdidas en términos generales en los índices bursátiles, a nosotros obviamente no nos va a doler cambiar nuestro posicionamiento, Alfonso, y decirte el día de mañana, oye, aquí hay mucho más probabilidades de tener un escenario negativo, por lo tanto vámonos largos en renta fija. Al contrario, Alfonso, también está súper abierta la posibilidad, aunque nosotros creemos que es menor, de que el día de mañana la Reserva Federal diga, ¿saben qué? Ya la inflación está empezando a mostrar señales de desaceleración y vamos a hacer una pausa en nuestra subida de tasa, algo que hizo el 2014 y lo hizo el 2018 también. Lógicamente que en esos momentos no tenían los niveles de inflación que tienen ahora, o si no nosotros estaríamos apostando directamente a que la Reserva Federal va a recular en esto, pero no podemos decir eso dado el escenario inflacionario. Si es que llegara a ocurrir algo así, en el fondo, vamos a tener un alivio en la renta variable y vamos a ver que tendería a tener resultados bastante positivos en 3 a 6 meses. ¿Okay? Por lo tanto, la posibilidad está abierta. La posibilidad está abierta tanto a como que hayan disminuciones en las utilidades corporativas producto de algún tipo de recesión,
como que el día de mañana la Reserva Federal recule o diga, miren, ¿saben qué? Vamos a parar un poco este tema de la subida de tasas para ver cuáles son los efectos en la economía y después vamos a retomarlo, haciendo un correcto assessment, etc. Sin embargo, la balanza está más inclinada para nosotros en estos momentos a que la Reserva Federal se va a mantener más firme en su posición de lucha contra la inflación. Por lo tanto, de tener un rally en la renta variable en el cortísimo plazo, en los próximos 30, 60 días, lo vemos bastante difícil. Perfecto. O sea, está claro que de momento la Reserva Federal, ¿no? entre inflación y crecimiento está sacrificando, ¿no? potencial crecimiento para bajar ese 8,5, 8,6% de inflación. El tema es ver cuándo puede mirar más a crecimiento en la medida que la inflación empiece un poco a atenuarse. Daniel, en las últimas horas ha salido cierta información en relación a China, en algunos periódicos, ¿no? Con respecto a algunos corralitos para algunas entidades bancarias. ¿Sabes qué alcance puede llegar a tener esto? Porque es una noticia, un titular cuanto menos alarmante, ¿no? ¿Qué situación, ¿no? ¿Qué alcance puede llegar a tener esta situación que se estaría dando, ¿no? en ciertas entidades? Sí, a ver, acá hay que entender de que todo tipo de problemas que hayan internos en China, tanto en su mercado inmobiliario, en su sistema financiero, en empresas que quieran, que ya sean de infraestructura o de algún otro rubro, porque no pagan sus bonos y caen, es porque el gobierno las deja caer. ¿Ah? O sea, aquí el gobierno central es, digámoslo de alguna manera, todopoderoso, y cuando vemos que hay caída en ciertos sectores o estrés en ciertos sectores, etcétera, es porque finalmente, de alguna forma, el gobierno central quiere que eso sea así. Ya lo vimos con el mercado inmobiliario, en donde a Evergrande, no sé si te acuerdas, Alfonso, pero que la vimos caer hace un tiempo atrás, una empresa, una constructora, una inmobiliaria bastante grande, que finalmente terminó en cesación de pago, pusieron cortafuegos alrededor de esta empresa para que la cesación de pago finalmente no contagiara el sistema financiero, etcétera, pero la dejaron caer como un símbolo de, miren señores, aquí los que tienen endeudamiento descontrolado, que no están siguiendo un crecimiento sostenible y que en última instancia les gusta la especulación, van a caer, ¿ok? Nosotros no vamos a salir a salvarla. ¿Qué significa eso finalmente? De que un tipo, y esto siempre es, bueno, durante los últimos 10 años se preguntaba mucho, pero algún tipo de crisis estilo Lehman Brothers puede ocurrir en China, es relativamente difícil, porque el gran tema con Lehman Brothers y con lo que pasó en la crisis subprime durante el año 2009 en Estados Unidos, era de que no había un marco legal para que la Reserva Federal saliera a capitalizar a los bancos de inversión. ¿Okay? Y hubo que ir a preguntarle los demócratas no querían dar su firma, los republicanos andaban corriendo histéricos por el Capitolio, la bolsa seguía cayendo, finalmente cayó Lehman, etc. Eso finalmente en China es muy difícil que pase porque no tienen ese tipo de discusiones, no está la discusión de, oye, esto es inmoral nacionalizar tal banco, es inmoral, no, eso a ellos no les va a importar, en la medida de que si su sistema financiero u económico se ve atacado, amenazado de alguna manera, al gobierno chino no le va a temblar la mano con salir finalmente a estatizar, a inyectar recursos, a poner cortafuegos, a parar el desangramiento con la emisión de billetes, y en el peor de los casos, si es que hay alguna situación que requiera dólares, recordemos que el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, después de la Reserva Federal, en el mundo, es el Banco Central de China. O sea, la cantidad de dólares que tienen es brutal para poder salir a hacer frente a esto. Por lo tanto, Alfonso, lo que está pasando ahora con ciertos bancos es porque tal vez se quiere dar una señal de parar la especulación, sí. Una señal de finalmente de que ciertos instrumentos financieros no se pueden ocupar para poder, como te decía antes, especular, etc. ¿Okay? En la última de las situaciones, el gobierno de China tiene el poder para salir a salvar las situaciones y las empresas que deja caer, las deja caer como un símbolo, los deja caer como una enseñanza, un ejemplo,
para continuar con la economía como ellos finalmente la tienen en su lógica, digamos, que es diferente a la occidental, Alfonso, al final del día. Ok. Bien, Daniel, tú lo comentabas, ¿no? Un año complicado, cuanto al menos en renta variable, un escenario turbulento. También hay que contextualizar, ¿no? Que un año difícil en renta variable, también extremadamente difícil en prácticamente todas las categorías de renta fija internacional, ¿no? Entonces, cuando nos estamos moviendo en este hábitat, a día de hoy, ¿qué podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar un complemento a las carteras, a los portafolios de inversión de nuestros clientes que puedan actuar con cierto papel defensivo? O sea, ¿qué sectores, qué activos nos podrían dar ese papel que se pueda adecuar más a un escenario de desaceleración económica, a un escenario de inflaciones, bueno, pues que no serían las 4 últimas décadas? Ok. A ver, lo voy a poner primero, Alfonso, desde una perspectiva de un portafolio que reúne peso, activos chilenos y activos internacionales. Y desde el inicio de año nosotros hemos sido bastante enfáticos de que la renta fija nacional ofrecía valor. ¿Ah? Uh-huh. Pero ¿cómo? Si la inflación está tan alta, qué sé yo, y finalmente la rentabilidad que hemos tenido en la renta fija chilena ha sido mayor que la inflación durante los últimos 6 meses, y para los próximos 12 meses creemos que eso va a seguir así. Por los próximos 6 a 12 meses creemos que va a seguir así. En donde tenemos disponibles para nuestros clientes, tenemos disponible renta fija privada, que está rentando actualmente entre un 0,8 y un 1% mensual, lo cual va a finalmente ser mayor que lo que se espera para la inflación en los 12 meses. O sea, si se mantiene este devengo en la renta fija privada para los próximos 12 meses, estamos hablando entre un 11 y un 12% de retorno nominal, mientras que la inflación para los próximos 12 meses se espera que sea aproximadamente un 8%, o sea, ahí hay UF más 4, por así decirlo. Tenemos también fondos que hemos sacado con bonos de altísima calidad crediticia, en donde estamos ofreciendo UF entre 0,5 y 1% a 2 años plazo, es decir, sería entre UF 0,5 o 1% anual para los próximos 2 años. Y la renta fija pura y simple también, el multiactivo conservador, como te había dicho, en los primeros 6 meses del año ha rentado un 9%, esto obviamente no es proyectable para los próximos 6 meses, pero sí creemos que va a tener una performance mejor que la inflación en términos relativos, también mucho mejor al año 2020 al año 2021. ¿Okay? O sea, desde un portafolio en dólares y pesos, hay una parte en pesos que la vemos atractiva, que tiene que ver con la renta fija local. Por otra parte, hay también activos alternativos que están a la mano de nuestros clientes. Tenemos actualmente un fondo que es un FIDER local que invierte en renta inmobiliaria en Estados Unidos. En Estados Unidos no existen, o sí existen, pero es un mercado muy bajo, muy chico, bonos que estén indexados a la inflación, como un bono en UF, por así decirlo. ¿Okay? No existe eso porque Estados Unidos están acostumbrados a tener una inflación muy baja, por lo tanto no era necesario tener indexado, digamos, los instrumentos financieros a la inflación. Sin embargo, el mercado inmobiliario es uno de los que mejor te protege contra la inflación en Estados Unidos, y así ha sido durante el último tiempo, y tenemos para nuestros clientes disponibles varios fondos como feeders para poder invertir en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, particularmente el fondo de Sura Real Estate Global, Real Estate Global Income, el cual de marzo a la fecha ha tenido un aumento en el valor cuota de aproximadamente un 3,5%, y esperamos de que tenga retornos en torno a un 10% anual de aquí en adelante. ¿Okay? Y yéndonos derechamente al cliente que está en Pershing, yo creo que por ahí también va la pregunta. Ahí está mucho más difícil, en el sentido de que ya acá quiero decirle a los clientes un poco para ampliar el abanico, digamos, o mirar desde muy arriba qué es lo que ha pasado. En Estados Unidos y en la renta fija internacional, prácticamente todas las categorías han tenido pérdida. Desde los bonos del tesoro de largo plazo han caído un poco más de un 20% en el año, hasta los bonos high yield en torno a un 15%, los bonos investment grade en torno a un 10%, etc. O sea, hemos tenido un escenario en la renta fija en Estados Unidos que prácticamente no hay dónde esconderse, por así decirlo. Y en la parte de la renta variable,
prácticamente el único sector que ha tenido retornos positivos durante el año ha sido el sector de energía, que es un sector que tiene un peso relativo en el Standard & Poor's 500 que también es muy bajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en muy poco tiempo, ojalá ya la próxima semana, vamos a tener noticias de activos alternativos disponibles en Pershing, Alfonso, en donde estamos viendo la posibilidad de darle a nuestros clientes acceso a deuda privada y a real estate en Estados Unidos que tienen retorno objetivo, no garantizado, ojo con eso, objetivo, retorno objetivo de un 10% anual con entrega de dividendos mensuales, lo cual vendría finalmente a subsanar la situación que hemos visto durante este año y poder obviamente recuperar parte de lo perdido que se ha tenido en renta fija y o en renta variable para los clientes que, como te decía anteriormente, que están en Pershing. Así que eso es más o menos el abanico de soluciones que hemos tenido disponibles durante este año y que nadie niega que ha sido un año tremendamente difícil. Bien, Daniel, en honor al tiempo, para ir avanzando, sigamos en el ámbito local. Tú has comentado que después, ¿no?, de pasar un 2021, unos peores años en la historia de la renta fija nacional, desde noviembre el rebote, ¿no?, fuertemente, un año, un 2022 muy atractivo para el activo local. Pero claro, nos encontramos que a la vuelta de la esquina, ¿no?, el 4 de septiembre vamos a ver qué ocurre, ¿no?, con este rechazo, esta apruebo a la nueva Constitución. Comentabas también de este proyecto de ley de ayer de una extensión del IFE laboral, este bono invierno de 120.000 pesos. ¿Cómo esto, ¿no?, cómo el proyecto de ley y cómo en la medida que vayamos consumiendo espacio hasta el 4 de septiembre, estos factores, el apruebo o rechazo, cómo podrían impactar en el desempeño de la renta fija nacional? Perfecto. Con respecto al bono en sí mismo, si lo aislamos y dejamos todo lo demás constante, debiera generar mayores presiones inflacionarias, lo cual en última instancia debiera aumentar el apetito por instrumentos en renta fija en UF. O sea, en ese sentido, vamos, entre comillas, por el camino relativamente correcto. Ahora, con respecto al apruebo o rechazo, hay dos cosas que ahí me gustaría indicar. La primera es que finalmente en Chile el evento más disruptivo que ha tenido la renta fija local, yo me atrevería a decir en los últimos 30 años, desde que el mercado es relativamente maduro, tiene que ver con los retiros de las AFP. ¿Okay? Y nosotros cuando decidimos alargarnos en duración, cuando decidimos decirle a nuestros clientes, vamos por los fondos mutuos de renta fija local de entre 3 a 5 años, salgamos de los money markets, salgamos de los depósitos a plazo, etc. Cuando hicimos esa recomendación el 3 de enero, la hicimos con la convicción de que un nuevo retiro de la AFP era tremendamente difícil, dado que el gobierno nuevo ya había dado varias señales de que se iba a dar vuelta a la chaqueta y que como oposición estaba muy a favor de los retiros, pero que como gobierno eso finalmente les iba a terminar generando más inflación, más problemas, más ingobernabilidad. Eso hasta el momento ha resultado ser una buena decisión. Y dicho eso, creemos que para el 4 de septiembre, hasta el momento no hemos visto señales de estrés en el mercado de renta fija. Vemos que los flujos siguen llegando de manera bastante fuerte. De hecho, como les mostré en un gráfico en alguna de las slides, la cantidad de flujos que está entrando actualmente a la renta fija es uno de los más altos en los últimos 24 meses. Por lo tanto, por el momento no se ven señales, como te decía, de estrés para el 4 de septiembre. Ahora bien, si es que acercándonos a la fecha empezamos a ver de que hay señales incipientes de mayores subidas de tasa, de menor liquidez en el mercado de renta fija local, etc., no tenemos ningún problema con decirle a los clientes, vamos, hagamos un cambio y protejamos las utilidades que hemos generado en estos primeros 6 meses. No hay ningún problema con eso. Sin embargo, todo apunta a que el proceso va a tener un resultado favorable para el mercado, por una parte,
al parecer se lo va a tomar bien, por lo que nos dicen la mayoría de las encuestas. Yo sé que ¿a cuánto estamos hoy día? A 12 de julio es un poco temprano como para mandar, o como para decir ese va a ser el resultado final, como para casarse con un resultado. Pero al final del día, como te decía Alfonso, nosotros creemos que el evento más disruptivo finalmente para la renta fija, que fueron los retiros, han quedado atrás. Por lo tanto, para los próximos 30 días nos seguimos sintiendo cómodos con esta inversión en fondos mutuos de renta fija que están cargados a la UEF con duraciones entre 3 y 5 años. Bien, en honor al tiempo, está muy concurrido el chat, pues vamos a alargar unos minutos más este espacio. Vamos al tipo de cambio, Daniel, que dicho sea de paso, mientras estabas conversando, ha llegado a tocar los 1.025 pesos por dólar. Tanto variedades cuantitativas, variedades algo más cualitativas, tú comentabas, ¿no? un porcentaje, ¿no? dentro de ese nivel de riesgo idiosincrático, pero alejado, ¿no? estos niveles que tenemos, ¿no? Como 100 pesos por encima de lo que podríamos un poco aventurar. Varios temas. ¿Cuánto de estos 1.025 pesos pueden deberse a factores externos? ¿Y cuánto es literalmente el factor interno? ¿Le ves con momentum al dólar para seguir presionándolo en el corto plazo al alza, más allá de esta visión que has comentado de que vemos entre caro o barato un tipo de cambio en estos niveles es caro? Si puedes comentar un poco a qué se debe, estos 1.025 pesos y a qué se debe dentro de estos 1.025 pesos esta apreciación del dólar index tan elevada. Ok, vamos por partes. A ver, ¿desde cuándo empieza esta apreciación con esta fuerza brutal que hemos visto en las últimas semanas? Empieza cuando los metales base, principalmente el cobre, reconocen de que hay menores perspectivas de crecimiento para el mundo en general. Lo cual hizo que el cobre, como te había comentado anteriormente, caiga aproximadamente un 20% durante el mes de junio, acompañado con una apreciación del dólar a nivel internacional que no veíamos hace 20 años. Estaba recién mirando acá los monitores y estamos ya casi con una paridad entre el dólar y el euro, algo que para ti debe ser algo bastante novedoso. No se veía, digamos, hace muchísimo tiempo. Eso fue el catalizador, ese fue el empujón. Boom. Uh-huh. Ese fue el empujón para el tipo de cambio para arriba. Ese fue finalmente la sillita que lo hizo, digamos, subir ahí, digamos, de manera bastante fuerte el tipo de cambio. Sin embargo, cuando uno modela esto y uno dice, bueno, dada la subida del cobre, porque si el cobre sube un 5%, eso no significa, o que cae, en este caso, cae un 20%, ok, eso da un impulso alcista al tipo de cambio, pero no necesariamente hasta el infinito. Hay un nivel que uno dice, bueno, con una caída de un 20% del cobre, esto debiera terminar subiendo hasta este nivel, hasta cierto nivel. Cuando uno modela eso, cuando uno modela todos estos factores cuantitativos, te dice que el tipo de cambio finalmente debería estar en torno, como te decía, entre 8.60 y 8.70. Y hay variables que nosotros no observamos en el mercado. No hay un futuro que nos diga cuál es un instrumento financiero que nos diga en cuánto está el riesgo político de Chile. No es una variable observable, uno tiene que finalmente estimarla, y eso se estima por los errores de los modelos, y no me voy a poner técnico acá, pero al final del día, el riesgo geopolítico debería estar en torno a 50 pesos, algo parecido a eso. Entonces ahí tendríamos de aproximadamente 8.70 más 50 pesos, 920 pesos. Entonces, con todo este empujón que hemos tenido del dólar index y del cobre, deberíamos estar en torno a 920 pesos, y para nosotros en términos fundamentales, el día el tipo de cambio está caro. Eso por una parte. Eso es una parte, esa es la parte fundamental, es lo que nos dicen los números, y es lo que con que yo digo que en una decisión de largo plazo, para mí esto está caro en estos momentos. ¿Okay? No es un dólar barato. Bien. Ahora, bien. Si me preguntas qué es lo que va a pasar mañana, pasado, y qué sé yo me tengo que guiar más por el momento. O sea, me tengo que guiar más por lo que estoy mirando en términos de la fuerza compradora que hay en el mercado.
Si es que existiera nada más que momentum, y fuese lo único que hay, es decir, esta altísima demanda por dólares que hay en Chile, lo más seguro es que sigamos viendo estos niveles en los próximos días, porque la fuerza compradora que hemos visto ha sido, como te decía anteriormente, brutal. O sea, salió el Ministerio de Hacienda a hacer una suerte de intervención, que no era una intervención en sí misma, pero una suerte de intervención, y el tipo de cambio cayó un poquito abajo de los 900 y saltó al máximo histórico en cuánto, no sé. Exacto. Sí. En menos de un día. Eso te está diciendo de que el mercado está con una fuerza compradora, con una demanda por dólares tremendamente fuerte. ¿Qué es lo que podría hacer caer el tipo de cambio en el corto plazo? Si dejamos afuera el cobre, si dejamos afuera el dólar index, si dejamos afuera otras variables internacionales, etc. Tiene que ver con algún grado de intervención del Banco Central, que nosotros no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Dijeron en un comunicado que están ahí revisando si es que las variables dan o no dan, de que esto sea algo que afecte finalmente el sistema financiero chileno, que se afecta, digamos, a la economía en el mediano plazo. No sabemos si finalmente lo va a hacer o no. Si es que lo hace, podríamos tener una caída del tipo de cambio, dependiendo de la magnitud de la intervención, lo que digan, una serie de cosas. Dejando fuera el Banco Central, debido a la demanda que hay por dólares, deberíamos acostumbrarnos a ver un dólar, al parecer, sobre los 960 pesos en los próximos 30 días, fácil, si es que no hay ningún tipo de intervención, y obviamente siempre pensando en que las variables internacionales, como el cobre y el dólar index, se van a seguir manteniendo tan fuerte como lo hemos visto durante los últimos meses. De acuerdo, estupendo. Daniel, vamos a dar paso a la última pregunta. Hablando de demanda, oferta, como en cualquier escenario complejo, turbulento, volátil, siempre se encuentran ciertas oportunidades. Tú hablabas de los activos alternativos, los que vienen, los próximos, ¿no? En la parte de Pershing, deuda privada, etcétera, renta inmobiliaria. Las características, ¿no?, de bajar la correlación de las carteras, de estructurarlas, de compensarlas mejor, que exista una serie de flujos periódicos. Bien, hablando de demanda y oferta, como decía anteriormente, hemos visto dentro de todo este escenario convulso cómo el sector energético ha tenido en lo que llamamos año un crecimiento increíble, lo podemos decir de esa manera. Sin embargo, es verdad que en el último mes hemos visto cómo esos comportamientos tan atractivos, bueno, pues han capeado, ¿no? Recogiendo esas menores perspectivas de crecimiento económico, menor demanda. El crecimiento para este sector, el sector energético, petróleo, gas, ¿tú piensas que se ha acabado? ¿Todavía piensas que le queda espacio para seguir teniendo ese impulso positivo que ha mostrado, al menos en la primera parte del año? Sí, porque actualmente, remontémonos un poco más atrás de lo que pasó con la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí el mundo iba a una transición verde que al parecer era un poco naif en términos de lo que finalmente se podía hacer. La cantidad de exploración en el mercado energético había bajado de manera bastante fuerte. Ya no era atractivo invertir en empresas petroleras porque finalmente eran parte del pasado, no del futuro. Estaban todos los, ¿cómo que se llama?, los países muy comprometidos con bajar las emisiones de carbono, y eso finalmente le pegaba directamente a las empresas petroleras. Y la llegada de Joe Biden a Estados Unidos finalmente le dio el tiro de gracia, digamos, a la industria de hidrocarburos, diciendo: aquí, señores, nos vamos a enfocar en energías verdes, en energía eólica, en energía solar, vamos a dar una cantidad de subsidios gigantescos a estos sectores, y a ustedes, señores petroleros, bueno, ya no van a haber más subsidios de parte del Estado, olvídense de eso, el mundo va para otro lado. El tema es que ahora nos vino la guerra entre Rusia y Ucrania, y de un momento a otro, el primer país o segundo país con más exportaciones de petróleo en el mundo, Rusia, está empezando a cortar la llave.
y eso ha generado de que incluso Joe Biden haya tenido que viajar a Arabia Saudita y decirle, oye, por favor, tírenme un poco de barriles de petróleo porque no me esperaba esta situación, estoy con niveles de producción mucho más bajos que los que tenía hace 2 años, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las perspectivas para el petróleo en los próximos meses, a pesar de que ha caído durante las últimas 2 semanas, producto de menores perspectivas de crecimiento, si seguimos teniendo este grave problema de menor inversión en la exploración y extracción de petróleo, segundo, tenemos un actor que al parecer no va a volver al mercado del petróleo internacional como lo conocíamos anteriormente, que es Rusia. Y por último, tenemos mayores riesgos de errores no forzados en la guerra en sí mismo. Lo que nosotros estamos viendo tal vez en el petróleo ahora, que ha caído, lo estaba viendo recién, está en torno a $96 el barril, pensar en que puede volver sobre 100 es totalmente posible, ya sea por riesgo geopolítico o ya sea por un tema de reducción de la oferta, producto de menores inversiones durante el último tiempo, y por otra parte, un exportador tremendamente relevante que se queda fuera del juego de forma parcial, y no sabemos de qué forma se va a quedar fuera del juego en los próximos 2 o 3 meses. ¿Qué países le van a hacer un embargo? ¿Qué países no le van a hacer un embargo? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me parece que el petróleo vaya a continuar esta tendencia que ha tenido las últimas 2 semanas, llegando a $50 el barril, y que finalmente el sector de energía vaya a perder todo su atractivo de aquí en adelante. Todavía le queda, digamos, un espacio debido a los fundamentales que recién te comenté. Muy claro en la explicación. Con esto vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Les recordamos que en caso de que haya quedado dudas, las pueden canalizar de manera directa con sus asesores o con los diferentes canales de respuesta que tenemos dentro de la compañía. De antemano, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a ti, Daniel. Esperamos que esta información haya sido de su interés y, como no, les esperamos próximamente en el nuevo webinar de Inversiones Sura. Muchas gracias.